Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a ir directamente a la parte número 2 de este discipulado de la familia, propósito original de la familia. Y yo quiero comenzar repartiendo algunos textos bíblicos que quiero que usted eh, participe con nosotros. Vamos a Deuteronomio 6, del 6 al 7, Virgen. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y como me han llamado la atención, que yo hablo rápido, pues usted ve que estoy lento, bien lento, suavecito aquí. Efesios 6, del 1 al 4. Miriam, Efesios 6, del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Luisito Fuentes. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Génesis 2, versículo 18. Sarita. Génesis 2, versículo 24. Evelyn. Génesis 2, versículo 24. Génesis 2, 18. Ese ya lo entregué. Sí, sí. Pero la misma persona que tiene ese lo va a leer dos veces. Génesis 2, 18. Génesis 1, 28. Papito. Génesis 1, 28. Y Efesios 5, 25 al 32. Esa se la voy a dar a Marilyn. Pastora Marilyn. Anote bien sus textos. Si quiere repasarlos, repáselos. Vamos a tratar. La semana antipasada se nos olvidó leer algunos. Después me lo habían acordado. Pero vamos a comenzar. Quiero hacer una pregunta. Y ya lo hemos hablado. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de familia? Alguien me puede decir en confianza. Acuérdense en lo que yo les digo. Aquí todos estamos aprendiendo. Nadie sabe más que nadie. Ah, Una constitución compuesta. muy bien. Te la voy a cambiar la palabra. Una institución constituida por Dios. Muy bien, Jorge. Te felicito, te felicito. ¿Alguien más tiene algo que añadir de familia? Familia, cuando usted le llega la palabra familia. Unidad. Muy bien, unidad. Muy bien, unidad. ¿Qué más alguien me puede decir? Familia, unidad de una institución constituida por Dios. ¿Qué más? Tiene que haber algo más. Familia. Háblame. Amor, Amor, muy bien. Qué bien. Familia, ¿qué más? Cuando le llega la palabra a la mente, una familia, ¿qué? Abre el micrófono sin miedo. Una vez esté constituida por Dios, es un conjunto entre hombre, mujer e hijos. Esa es la definición. Esa es la definición. Esa es la definición. Eso es familia. Importante porque a medida que, y vamos a hablar un poquito acerca de esto que voy a mencionar, a medida que ha pasado el tiempo, el enemigo ha querido distorsionar esta institución creada
por Dios. Lo ha querido distorsionar porque sucede que el enemigo ha tratado de redefinir el significado y el propósito de la familia. Pero la familia es una institución, como dijo Jorge y Virgen, constituida, creada por Dios. La familia es la extensión natural. Ponga esto también porque esto es importante. La familia es la extensión natural del matrimonio y tiene un rol fundamental en el plan de Dios para que el plan de Dios se lleve a cabo. Y lo vamos a estudiar en esta clase. El plan de Dios es para que no estén solos. El plan de Dios es para que se procree, haya una relación sexual entre un hombre y una mujer y se siga procreando, porque el milagro de la vida nace en el Creador y a Él le place y lo ve bien la procreación de hijos. Qué lindo se ve. Ahorita me trajeron a mi nieto aquí y me vuelvo loco cuando aparece ese muchacho. Me paraliza. Es como que los planetas se alinean cuando veo esa carita entrando por la puerta. Eso es familia. Extensión natural del matrimonio. Dentro de la familia, quiero que deciré, antes, ¿a quién le di Deuteronomio 6 al 7? ¿A quién le di? Quiero que lo lean para que deciré siga en lo que es la formación espiritual de la familia. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Aquí estoy. Bendiciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Virgen, no cierres la palabra, déjalo ahí porque vamos a hablar sobre eso. Ok, formación espiritual, deciré. Es la familia fue diseñada para transmitir fe, valores y el conocimiento de Dios en generaciones y generaciones. Muy bien, vamos a detenernos un rato a degustar esto que hemos traído. La familia, dijo Desiree, fue diseñada para transmitir, número uno, la fe. Vamos al primer libro de Génesis, capítulo 1, Génesis 1. Desde ese momento, desde la creación, desde Génesis 1, 2, cuando Jehová creó el hombre y la mujer y los envió a que procrearan, nace allí la familia. Y esa institución creada por Dios, y le voy a hablar a personas que son creyentes, gente, hijo de Dios, que están en este chat, que están en este foro, que creemos y hemos profesado la fe del Evangelio de Cristo. Una de las mandamientos que tenemos que hacer, sí o sí, es enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia, hombre, mujer, padre, madre, hijos, hija, nietos, nietas, sobrinos, primos, la fe en Cristo Jesús, la palabra y su evangelio. Vuelve y lee el versículo 6, Virgen, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aguántate ahí. Fíjate que aquí Jehová le dice claramente, estas palabras que yo te mando es una orden. Aquí no hay negocio, aquí no hay un poquito, le puedo hablar un poquito de Bad Bunny o le puedo hablar un poquito de Disney World. No es que sea malo Disney World, no estoy hablando,
pero hay cosas que hay que poner en balanza y hay que ver cómo está el movimiento, cómo el enemigo se está moviendo en contra de la familia, usando todas estas vías, todos estos canales. Claramente le dice estas palabras que yo te mando. ¿Qué es lo que dice después? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vuelve y léelo completo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien. Amén. Cuando estamos escuchando esto, Jehová le habla al pueblo de Israel y se lo dice ya desde el saque que tienen que ser diligentes enseñando la palabra de Jehová a cada uno de sus hijos, a cada uno de su familia. Hoy en día tenemos que ser padres diligentes también, porque a medida que va pasando el tiempo, nosotros no nos podemos quedar atrás en cuanto a la fe, porque lo que estamos viendo hoy en día es un Satanás que está en contra del matrimonio heterosexual, un enemigo que está en contra de la familia, un enemigo que está en contra del sexo masculino, un enemigo que está en contra del matrimonio, un enemigo que está en contra de la procreación. Y todo lo que está pasando a nuestro alrededor apunta totalmente a la destrucción de la primera institución creada por Dios, la familia. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos seguir permitiendo ni consintiendo. Esto no es un foro para corrección. Esto es un foro para abrir nuestros ojos. Esto es un foro para entender que hay cosas que a lo mejor estamos permitiéndole a nuestros hijos que se sale del mandato divino y lo que estamos haciendo es creando daño en la vida de nuestra familia. Síguelo, deciré. Dice claramente después de la fe. Los valores. Párate ahí. Los valores, principios y valores. ¿Alguien me puede decir qué significa principios y valores? Y en el contexto de ese momento, Jehová le estaba hablando al pueblo acerca de los principios y valores de ellos. Ojo con esto. ¿Ok? Los contextos hay que tratarlos y hay que estudiarlos como cualquier otra cosa. ¿Quién me puede hablar de principios y valores hoy en día? Hermano, habrá Conocer la palabra conocer los valores de la palabra del Señor. principios y valores. No. Vamos, Jorge, principios y valores. Ya hablamos de la palabra del Señor. Principios y valores. Ajá. Sí, papito. Lo que aprendemos desde el principio de nuestros padres y lo que nos enseñan y cómo valoramos eso para nosotros ser lo mismo con nuestros hijos. Excelente. ¿Qué más? ¿Quién más puede decir algo? Principios y valores. El Señor aquí le dice al pueblo de Israel, la fe, los valores. ¿Qué significa eso? Ya papito dijo un gran trayecto. Ujú. Principios y valores. Ah, Marily, hablen sin miedo. Respeto, Ajá, síguelo. justicia, Ajá. Respeto, justicia, ¿Mm? Principios y valores. Óigame, perdone que diga esto. Mejor es llorar ahora que usted llore
cuando llegue el día y ya usted no tenga ningún derecho de llamar la atención. Los principios y los valores tenemos que seguir impulsándolos sí o sí, como dije al principio. Tenemos que enforce esos principios y esos valores. No podemos retroceder. No podemos retroceder. Me acuerdo yo que mi papá y mi mamá, y voy a dejar a Desi que hable acerca de este tema, pero mi papá y mi mamá nos decían a nosotros, cuando lleguen a esa casa, se sientan allí. Primero teníamos que orinar cuando estábamos en casa, orinar. Para ese momento, pues, podían pasar 2 días y uno no orinaba. Ahora no, ahora cada media hora hay que estar orinando, ya después de los 50, después de los 45. Gloria a Dios, esa próstata. Entonces, fíjate qué cosa, que nuestros padres nos decían, vayan al baño ahora, y a veces sin ganas, ahí, que se tienen que orinar y tienen que salir vacíos. Para cuando llegábamos a la casa de fulano sultano, que no fuera familia. Si ya es familia es otra cosa, pues nos encontramos con los primos y eso es hasta las 15 de la mañana. Pero en casa de fulano sultano teníamos que quedarnos allí y teníamos que respetar lo que mi papá y mi mamá decían. Y yo entendía lo que era el lenguaje corporal. Como mi papá y mi mamá, y más que todo mami metía un terror. Mami metió un terror terrible. Y con una mirada era suficiente, ya entendíamos lo que querían decir. Lo mismo nos decían mis papás, si todos eran tíos, en los campos todo el mundo es tío, aunque fueran primos mayores, todo el mundo es tío. Usted no los mira a los ojos, baje la mirada. Y usted no contesta. Y si contesta, te rompo la boca. Yo para evitar lo segundo, que me rompan la boca, mejor yo no contestaba. ¿Ves? David era siempre potroncito. David cogía palo que se acabó. Pero, sin embargo, siempre había respeto porque mis padres enforzaron esos principios y valores, como dijo Mari ahorita. Respeto. Hoy en día eso no existe. Hoy en día estamos criando hijos que hagan lo que quieran y no podemos corregirlo porque aún el gobierno está en contra de que nosotros corrijamos a nuestros hijos. Deciré. Ahora, hablaba yo ahorita con mi nuera Adamari, porque ahora la nueva moda es lo que le dicen el gentle parenting, que todo es, vamos a hablar, usa tus palabras. Y hay niños que que con firmeza hay que todavía hay que corregir. Yo no estoy a favor del abuso, pero sí estoy a favor de que hay veces que uno le tiene que dar una nalgada al hijo para que se pueda enderezar. Hoy día, lamentablemente, los gobiernos y las autoridades, pues ahora hablan de eso como es una línea muy fina de que dónde termina la disciplina y dónde comienza el abuso y viceversa. Y tenemos que tener mucho cuidado, pero a la misma vez tampoco queremos criar delincuentes. Y hay veces que, como decía una señora de la iglesia en Tabernáculo que nos decía, con la vara hay que criar a tus hijos. Y estoy de acuerdo, gracias a Dios. Eh, Nosotros le leíamos la cartilla a los muchachos, como mismo nos hacían a nosotros cuando pequeños, y la mirada nada más. Con la mirada nada más, ya nuestros hijos sabían, de ahí no te muevas, no pidas agua, tú puedes estar seco, no pidas agua. Si te ofrecen, tú me miras a mí primero. Y yo te digo si puedes comer o beber de lo que te están ofreciendo. Gracias a Dios, hoy tengo muchachos que son respetuosos. Ese es el régimen, yo siempre le puse a decir el régimen Mussolini castrista. Eso es, yo decía, pero ya esto es una exageración, de verdad que es una exageración.
Pero le doy gloria al Señor por eso, por ese régimen. No puedo decir lo mismo eh, quizás de mi hijo Tommy, porque o sea, aquí viene la comparación, ¿no? Y lo hago sin ánimo bueno, Tommy, si estuviera aquí también yo se lo digo, porque Tommy es un poquito más permisible y hemos visto como que la mano suave de Tommy a la hora de la crianza, pero todavía le damos gloria a Dios que todavía él tiene esos pantalones bien puestos. Los valores es la parte esencial y principio que nosotros tenemos que enforzar. No podemos alejarnos de los valores. Yo siempre decía, y es mi argumento en todo esto que siempre yo traigo, que hay gente, y aunque esta clase es para creyentes, para hijos de Dios, hay gente en el mundo que no creen en Dios, que no creen en Dios, que no creen en nada, son totalmente ateos, según ellos, pero son gente que han enforzado los principios y los valores bien fuertes y tienen unas familias que son modelos. Y eso es la parte importante para la sociedad. Principios y valores para la sociedad. Ahora, la fe y el conocimiento de Dios de generación en generación es la parte de nosotros, nuestra responsabilidad de pasarle a nuestros hijos para que nuestros hijos se lo pasen a la próxima generación. ¿Alguna pregunta? Tracy, ¿está bien? Miriam, Angelito, Wilson, ¿está todo el mundo bien? Luisito, ¿está todo el mundo bien? Muy bien. Tracy, abra el micrófono en confianza, en confianza. Eh, yo me crié con una mamá soltera y a mí me pusieron mucha responsabilidad desde bien joven. Se puede decir que yo ayudé a criar a mi hermano. Right? Cuando yo tuve mis hijas, yo era como bien estricta con ellas, las tres. Y yo sí daba nalgada. Y mi hija un día me viene y me dice, ella viene y me dice, yo te voy a llamar ACS. Y yo le dije, ok, no te preocupes que después que yo te dé la nalga, yo misma voy a llamar porque yo soy social worker, como tú me dijiste ahora. Y se quedó callada. Y yo le dije, nunca te olvides que yo soy tu mamá. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y a mí no me importa lo que diga la escuela, porque la escuela no sabe lo que está pasando aquí. Y yo soy la que mando. Y por eso, pero después siempre hubo como un respeto. Mis hijas nunca fueron malas así. ¿Entiendes? Se criaron bien. Muy bien, Tracy. Trajiste un punto muy bueno porque la escuela salva su responsabilidad. Y sí, ya mismo, Wilson, salva su responsabilidad y ellos generalizan porque hay mucho abuso de padres contra hijos. Y eso es claro, eso es claro. La realidad es que justos pagan por pecadores, porque cuando tú le metes una nalga bien da y sabrosa, de esas que suenan, que son sabrosas, y que de momento te llegan con esa noticia de te voy a llamar Como un reto. como un reto. Yo le diría, yo cuando salga de la cárcel vengo para encima otra vez, porque honestamente hay que enforzar el respeto. Gloria a Dios que no hemos llegado nunca a ese tipo de situaciones. Wilson. Quería compartir, yo me transporté cuando yo era chiquito. Mi mamá era muy cuidadosa con nosotros y yo quería crecer para no tener que estar bajo la tutoría de mi mamá, porque todo eso, ¿sabes? Yo tenía que hacer todo lo que ella me dijera. Y yo quería crecer para que me soltara, para que, ¿sabes? Yo sé lo que yo quería hacer, pero no cosas malas. Me recuerdo un día que mi papá nos mandó a recortar a mí y a mi hermano gemelo. Para aquel entonces nosotros nos recortábamos GI, coco pelado, ¿sabes? Nos rapaban la máquina. Y en una ocasión yo le dije a Barbero, déjame una pollinita, tú sabes. Muchacho, ¿para qué fue eso? Cuando yo llegué a casa y mi papá vio eso, dijo,
¿Y quién te dio permiso a ti para que tú hicieras eso? Tuve que ir para atrás y decir que me la sacara. ¿Sabes? Y comprendí que las intenciones para mí en aquel entonces era para enseñarme de que yo no tenía ningún tipo de decisión en mi crecimiento porque ellos estaban pendientes a nosotros, tú sabes, y me transporté. Y a pesar que nosotros no éramos cristianos ni nada, pero mi mamá siempre se procuró de que nosotros respetáramos, que no hablaron malas palabras, que no hablaron cuando había gente mayor. ¿Sabes? Yo viví esa experiencia y es importante esta clase. Por Gracias, eso papá. mismo. Gracias, gloria a Dios. Fíjate que me transporté también, decirle, contarle la historia con Tommy. Tommy a los 13 años, 12 años. Tomás tendría como unos 13 años y fue a la barbería, estaba cerca de la casa de nosotros. Cuando vivíamos en la Florida. Y cuando llega él a la casa, Luis se estaba bañando. Y cuando Tommy entra por la puerta, lo más orgulloso, tenía el logo de los Yankees en la cabeza. Y formo yo una gritería, formo yo una pelea. Y yo dije, prepárate, espera que que salga tu papá del baño. Y, no, que papi no me va a decir nada. ¿Qué? Yo creo que con la gritería mía, entro al baño y le digo a Luis, acaba y salte para que tú veas lo que hizo tu hijo. Y Luis salió y cuando lo ve, y Tommy tratando de hacerse, porque Tommy siempre fue bien atrevido. Y Luis le dijo, vamos, móntate en el carro que te voy a No, llevar no, 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 para la no, 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 no. barbería. Ese es muy fácil. Ese es muy fácil. Camina y yo voy detrás de ti. Y yo voy guiando y tú vas caminando. Y No, él no, 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 no me cambie la historia. él muy humilde tuvo que volver a donde el barbero y el barbero le preguntó, ¿te metiste en problemas? Y Tommy siempre se la sacaba de la manga y dijo, no, es que tengo una entrevista de trabajo y mi mamá me lo recordó. Mentira. Él se tuvo que recortar, pero pegado casi como dice Wilson, GI, porque lo poquito que le quedaba de pelo, pues se lo hizo con un diseño y yo le dije, que jamás en tu vida se te ocurra una cosa así. Y él se acuerda. Sí. Miriam. Miriam. Aportar algo muy importante porque muchos saben, ¿verdad? O pocos saben que yo no tuve una buena crianza, ¿verdad? Cuando yo tuve mis hijos, yo de hecho no quería que ellos pasaran por las mismas situaciones que yo pasaba, por ende, cuidaba, tú sabes, la manera que yo sabía lo que podía y sabía, cuidé de ellos, ¿verdad? Cuando me tocó en el crecimiento de mi hijo varón, me tocó con muchos problemas y yo la realidad es que me sentía perdida y no sabía qué hacer, pero cuando usted es un padre, aunque no tenga las herramientas necesarias y usted busca ayuda y lo que es la escuela, lo que es el sistema, lo va a ayudar. Porque cuando yo vi que yo no podía en mi casa con mi hijo, ya tampoco la escuela podía. La misma escuela me ofreció a mí la ayuda de ponerlo a él en una escuela internada, ¿verdad? Lo que quiero decir es que a veces nosotros creemos que no podemos hacerlo y lo que hacemos es que lo dañamos más. Que en vez de buscar ayuda, lo dejamos al muchacho que haga lo que le dé la gana. Y eso no es así. Uno tiene que buscar ayuda de todas partes. Porque cuando uno no puede ni el otro, se unen. Es como dice el pastor y el lobo, juntos venceremos. Entonces, en la unidad ahí está la fuerza. Pues yo como madre, a pesar de que mi hijo pues siguió con sus situaciones, pero como madre me siento conforme, diría, no sé si es la palabra, de que yo como madre hice lo que pude. Seguro. Lo imposible por ayudar a que mi hijo tuviera una mejor juventud. Que él decidió seguir su camino. Ese es el problema de él, pero él sabe y tiene inculcado en su corazón que mamá lo ayudó y que mamá hasta el día de hoy sigue ayudándolo cada día.
sea, no está perdido, las cosas no están perdidas porque sean viejos, porque teníamos mal, porque nosotros tuvimos una crianza mal, porque no tenemos que ver ahora estas cosas como los nuevos que se cansan y van a tener hijos de ahora en adelante. Esto es para todo, el que cometió el error y el que no lo ha cometido todavía. Todavía se pueden arreglar las cosas. Te felicito y te me adelantaste un poquito, Miriam, porque la otra parte es que vamos a hablar acerca de la decisión del hijo con un buen fundamento, porque eso me pasó a mí. Yo tenía un buen fundamento y tomé el camino que a mí me dio la gana, no porque no tenía un buen fundamento, ¿ok? Muy buen tema trajiste, papito, por favor. Yo me recuerdo que en la casa de nosotros, del pastor y mía, nosotros nos llamábamos los Cacivilés. Ese era el apellido de nosotros. Y Luis siempre decía, afuera es América y acá adentro es Cuba, que que tienen que adaptar a los mandamientos de nosotros. Y así fue que criamos nuestros hijos y gracias a Dios salió todo bien. Gloria a Dios, la verdad que sí. Tracy. Esta parte lo tengo que decir en inglés si puedo porque Go no. ahead. So, my kids, when they were growing up, right? Everybody was always like, oh, you know, you so strict with your kids and all of that. And when they became adults and they left my house, I said to them, okay, now you're an adult. I gave you all the tools that you need to be a responsible adult. Now, what you do with those tools after you leave my house, that's your choice and that is your decision. And I had to tell them like that because that's your decision. Now you're an adult. I gave you everything you needed to be responsible and to follow in the path that you're supposed to follow. And sometimes children don't do that. There's some that do and some that don't. So, Correcto. Y hay una, trayendo esa misma línea que tú estás trayendo, a veces, como en el caso mío personal, por eso yo siempre digo que tenemos que tener un balance, porque es demasiado, el ser estricto, enforzar un tipo de régimen es un, se va por encima del límite, igual que permitirlo todo, también es las dos partes que pueden causar un problema. Tenemos que tener balance y enseñarle a nuestros hijos cosas y situaciones, sí, ya mismo, cosas de la vida real. No podemos, como hijos de Dios, cristianos, taparnos los ojos y crear como un tabú de las cosas, porque el que nos abramos nuestro corazón completamente con nuestros hijos, van a buscar afuera una mala información. Y la mala información pasa que en el otro lado, allá donde hay presión de grupo, la van a distorsionar totalmente lo que es el amor. El amor que allá en el mundo está es un amor distorsionado. ¿Ok? Lo que está pasando en el mundo, principios y valores, totalmente distorsionado. Por eso hay que tener un balance correcto a la hora de que nuestra familia esté fundada en los principios y los valores. ¿Alguien alzó la mano? Evelyn. Que estoy de acuerdo con lo que dice, porque mi mamá y mi papá eran demasiado estrictos. Nosotras somos tres hembras, y mi papá siempre decía que él siempre quería tener como un mando militar, y era algo tan fuerte que nosotros no podíamos ni hablar en la casa. Él podía decir borracho, si ustedes tienen una opinión, díganla, hablen, ustedes tienen la confianza, pero si era sobrios, nosotros no podíamos hablar. Él podía decir, porque usted, y empezaba a discutir, y nosotros sabíamos nuestro puesto de que nosotros estábamos sentados en esa silla y él estaba hablando con nosotros, pero que nosotros no podíamos responder. Era tan tal que
yo siendo adulta y él hablando conmigo, yo me quedaba callada y él dice, oh, pero estoy hablando contigo porque tú no me respondes. Y el miedo era tan grande porque si nosotros le respondíamos de una vez era una galleta o vete a jincar, ponte de rodillas por media hora con un saco de arroz o algo tan exagerado que cuando yo crecí como que no tenía esa confianza ni de hablar con él ni con mi mamá. Entonces, cuando yo llegué a los caminos de Dios, ahí fue donde yo pude hablarme con él y decirle a él, mira, yo te amo, yo te perdono, pero en realidad pienso que como tú no criaste, entiendo por qué lo hiciste, porque tú querías criar tres mujeres de bien, pero tú te sobrepasaste y le expliqué más o menos lo que yo pensaba y él me dijo a mí, porque ustedes nunca me dijeron. Yo le dije, papi, pero ¿y cómo? Si uno hablaba y ya la mitad de la oración y ya uno tenía una galleta metido entre la boca. Y entonces él se sintió mal. Sí. Incluso en este viaje ahora, él hasta me pidió perdón y me dijo, mira, no, yo las amo y las crié pensando que era un bien para ustedes, hasta que ustedes me dijeron a mí que ustedes me tenían miedo hasta de... Y era una cosa, pastor, que uno le decía a él, si un papi, uno no podía ni estar ni en la esquina, porque si él no encontraba en la esquina jugando y eran pasados de las 6:30 y él no veía, ya era una pela, porque ya a las 6 de la tarde nosotros teníamos que estar adentro. Y si eran las 6:30 y a mi mamá se le había olvidado de decirnos a nosotras que entre, que siempre era la que brechaba por nosotros, de decirnos, muchacha, entre antes de que llegue Miguel, se armaba la de San Quintín. Pero gracias a Dios, yo le digo, Qué lindo. mira, ahora él entiende, pero antes, mira, eso era algo bien fuerte. Evelyn, te voy a preguntar, ¿y Félix? ¿Está por ahí, Félix? No, él no está. Ok, yo quería saber cómo criaron a Félix también, porque nuestro pueblo es un poquito riguroso. Quiero que sepan algo. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien más para? Voy a hablar acerca. Sí. Ajá. Como diciendo, para principios que nos enseñaron nuestros padres, fue la base para nosotros, nuestra vida. Los valores que nosotros los tenemos que poner en práctica para vivir nuestra vida. Eso es. Quería decir eso. Gracias, papá. Gracias. Algo importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y entender, y esta es la parte, sí, que se me está yendo otra vez el internet. Qué problema, Dios mío. Un problema aquí con el internet, pero terrible. Una de las partes importantes que tenemos que saber y que les voy a dar un consejo, por lo menos esto a nosotros nos ha funcionado, y es la palabra amor. Y el amor, ponerlo en práctica en todo el sentido de la palabra. Hay que decirle a nuestros hijos que los amamos. Hay que decirle a nuestras hijas que la amamos. Los hijos tienen que aprender a decirle a sus padres, te amo, papi, te amo, mami. Algo bonito que nosotros, que por lo menos hasta el sol de hoy lo hacemos, es pedir la bendición. Y mis hijos piden la bendición y se le está enseñando a nuestros nietos lo mismo. Esos principios, esos valores son necesarios para fundamentar la familia con mayores valores. El amor es importante, ¿por qué? Porque cuando se levanta un hogar y una casa con una familia donde la palabra amor no existe, hay un peligro ahora mismo afuera, que los muchachos van a encontrarse con un amor distorsionado en la escuela, donde van a llegar momentos que si tú no sabes utilizar la palabra amor correctamente y decir a todo momento lo que tú amas a tu esposo, como tú amas a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, va a llegar el momento que no queremos escuchar. Una sorpresa que venga uno de nuestros hijos a decir que no sabe exactamente si le gusta una nena o un nene, que están indecisos. Y esa es la parte que nosotros tenemos que evitar.
y podemos contar muchas experiencias. Yo creo que nosotros hemos vivido en nuestros años de pastorado, hemos vivido situaciones que hemos tenido que enfrentar este tipo de situaciones. El amor es la parte esencial, pero el amor no es permisible. El amor corrige cuando tiene que corregir, pero el amor también hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que escribirlo. El amor no se puede dejar a un lado. ¿Alguien alzó la mano para seguir la segunda parte? Seguimos. Gobierno y orden. Vamos a Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué palabra? El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y los está discipulando. Esto es un discipulado para la iglesia de Éfeso. Deciré, gobierno y orden. El hogar es la primera escuela de autoridad, donde se aprende obediencia, respeto y disciplina. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? Abro micrófono ahora mismo. El hogar es la primera escuela de autoridad. No es el colegio, no es la escuela, no es la escuela pública, no es la iglesia, es en el hogar. Es la primera escuela de autoridad. Abro micrófono para que puedan comentar. El hogar es la primera escuela de autoridad. Elio, Pastor Elio. Bueno, yo puedo hablar por la experiencia Exacto. en mi casa, como en casa del Pastor Luis. Mi mamá era la ley. Mi papá was the enforcer. Mi papá era una clase de persona que era autoritativa, pero no le gustaba o no sabía cómo aplicar la autoridad. Entonces, en cambio, mi mamá, ella solo con mirarte, pues ya tú sabías lo que venía. Entonces, en mi caso, yo me crié con un tic nervioso de siempre mirar de reojo, porque mi mamá tú estaba hablando y a veces se te zafaba una torpeza y rápido era una pescosa que salía, una cachetada que salía out of nowhere. So, yo siempre me quedé con eso, que siempre cuando estaba hablando, siempre estaba mirando de reojo porque no sabía de dónde es que iba a salir la pescosa. Pero le doy gracias a mi mamá y a mi papá porque aunque no fue la manera correcta, pero era lo que ellos habían aprendido. Uh-huh. Y pues ese temor y esa autoridad se reflejaba en la aula escolar. Por ejemplo, íbamos nosotros a la escuela y teníamos que portarnos bien porque si no, mi mamá iba a la escuela y ya tú sabes que la vergüenza la iba a pasar delante de todo. Exactamente. Pues mejor para tú no pasar esa vergüenza, pues como que te forzaba a portarte un poquito mejor. Pues yo me desquitaba después de la escuela afuera. Te espero a las 3. Y así resolvíamos. Fíjate que eso es una gran realidad. Mi papá también no era terrible. Papi era terrible, uno de estos colorados que no te trataba con manos suaves, era puño de hombre. Y si te levantabas del piso te daba más duro. Tenías que quedarte en el piso ahí, quedado chocado o hacértela chocado hasta que papi le pasaba la furia. Y no era la forma correcta, pero le doy gracias al Señor por esa corrección, fíjate. Hoy le doy gracias al Señor.
¿Alguien más quiere decir algún comentario sobre esto? Para, decir, Ajá, Helio. para terminar, el papá de nosotros lo que hacía era que él esperaba los viernes. Mire qué manera incorrecta, cuando tenía par de trago encima, y entonces te hacía parar en una losa 12 por 12 y no te podías mover de esa losa. Pero conmigo estaba chavao, porque cuando él tiraba el correazo, yo brincaba y el correazo le daba a él. Hasta que se cansaba y se echaba a reír, decía, mira, vete para el cuarto. Entonces, a la hermana mía, cuando le tiraba, ella se le metía entre medio de las piernas y olvídate que pero cuando te cogía, cuando estaba de mal humor, te daba, la forma era una forma muy incorrecta de disciplinar, porque tú crecías en vez de respetándolo, tú crecías con un temor, Con miedo. con miedo hasta que cumplí Sí. la mayoría de edad y me trató de disciplinar tomando y yo le dije, ya yo soy más grande y más fuerte que tú, por favor, no lo intentes, que Sí, no te va a ir bien. eso es, eso es, Por favor. eso es. Y ahí me dijo, me hablaste como un hombre y se fue al cuarto a llorar y, Bendito Dios. y de ahí en adelante, pues, cambió un toquecito, pero cuando hay problema con el alcohol, jamás de los jamases deberían de usar ese método para disciplinar a un hijo. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? Ajá. Una de las cosas que mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Este, y entonces mi mamá tuve que forzosamente coger el papel de padre y madre. Mm. Entonces, cuando una mamá no tiene un apoyo de un esposo, pues la madre, su vida cambia por completo, porque ella tiene que hacer todo. Ella tiene que disciplinar, tiene que cuidar, tiene que amar, tiene que lavar, tiene que cocinar, tiene que hacer todo, trabajar y venir y todo. Mi mamá no descansaba, ¿entiendes? Y una de las cosas mayores que yo me acuerdo es respetar los mayores. Yo tenía que respetar los mayores. No importa dónde yo iba, si la persona me decía algo, yo le contestaba, y tú sabes que mi mamá venía por encima de mí. Llegó el momento en donde yo crecí y pues como cuando yo cogía artes marciales, pues yo lo que hacía era bloqueaba los puños porque mi mamá era fuerte. Mi mamá venía con una pescosa desde acá atrás y eso era para darte una vuelta. Y cuando ella vio que yo lo que hacía era así y bloquearme, ella me decía así, tú te vas a bloquear, no te preocupes, yo vengo para atrás. Y venía con un palo de escoba. Y tú sabes que para ese tiempo los palos de escoba eran de caoba. No Pero se ven partían acá, Jolito, a ver, déjame hacer una pregunta. ¿Y tú siempre has sido flaco así? Pues estás siempre. hablando de Pablo Escoba. Yo quiero saber si tú has sido flaco. Sí, yo siempre he sido flaco. Ah, bendito, Lo que que un lo que abuso pasa que es que tienen yo siempre he contigo. sido ejercicio y siempre he tenido el cuerpo, yo era atleta siempre, así Ah, fuerte, ah, ¿sabes? Y no me dolía, porque no me dolía. mira eso. Pero venía y yo, mami, ¿está bien, mami? Y yo, mami, no, mami, ya es tarde, ya es tarde. Y entonces, pues, aprendí a respetar a mi mamá. Mm. Yo nunca le falté respeto a ella, nunca, ni le hablé. Lo único que me desaparecía, llegaba tarde. Ahí era cuando ella pues no podía aguantar porque le tenía miedo. Mi mamá me amaba mucho, pero era tanta disciplina que yo no veía eso. Sí, yo sabía que me amaba, porque él me lo decía, ¿entiendes?
pero la disciplina era tan fuerte que yo no le cogí eso, era que como un coraje, que yo no podía hacer nada, que yo no podía, o sea, no podía hacer nada. Yo quería trabajar ya a, los 11, a la edad de 11, 12, de 12 y ella no me dejaba trabajar porque tenía miedo, ¿entiendes? Pero sí, eso sí. Entonces, cuando yo iba a la escuela, pues yo respetaba a los mayores, ¿entiendes? Y siempre le decía a mi mamá, tu hijo es bien humilde, él respeta mucho y qué sé yo, aunque me colgaba porque a mí nunca me gustó la escuela. Pero sí, es una de las cosas que mi mamá me enseñó, Muy bien, respetar a los mayores. muy bien, muy bien. Y yo creo que eso es una bendición, Jorge, que te hayan enseñado disciplina. Como dijimos ahorita, el hogar es la primera escuela de autoridad, no de abuso, de autoridad donde se aprende obediencia, respeto y disciplina. Yaro. I agree with Jorge, la parte que él habló de lo difícil que es una madre soltera criar un hijo, también lo tocó Miriam, porque originalmente la institución es un matrimonio, un padre y una madre para criar sus hijos. Nosotros pues salimos fuera de esa orden cuando somos madres solteras. Y como son varoncitos, queremos ser un poquito más estrictos, más, señalarle más disciplina para eso mismo, para que no le perdieran los respetos a la gente mayores y pues a veces lo hacíamos mal, porque lo estamos haciendo como madre soltera, sin un apoyo de un hombre y una madre no puede puede criar un hijo, pero no le puede enseñar a ese hijo cómo ser un hombre, porque yo no soy hombre. Toda la razón. Entonces ahí hay un choque y hay un problema y por eso es que vemos las estadísticas que vemos hoy en día. Yo fui bien estricta con Yaret y eso de que tenía que respetar gente mayor, le cuento algo. Un día llego del trabajo, mi hermana me está esperando y me dice que una señora de uno de los edificios dio queja de mi nene. Yo me enfogonaba que me dieran una queja de Yaret y que no fuera él el primero que me lo dijera. Porque si él me lo dice, pues entonces podemos arreglar algo. Pero que lo dijera otra persona, pues ya ahí perdiste el chance. Ese era el trato que yo tenía con él. Para ese entonces estaba lo de esta lucha libre y los nenes se pasaban haciendo saque, saque. Ellos iban tocando puertas y haciéndole eso cuando la gente abría. Y esta señora, Yaret se lo hizo, ella lo reconoció y me dieron la queja. Yo le dije a Yaret, vamos para casa de esa señora porque tú le tienes que pedir perdón a esa señora. Fuimos allá, tocamos la puerta, mientras la señora está abriendo la puerta, yo doy detrás de mi nene quitándome la correa. Él le pidió perdón a la señora y yo le di una pela enfrente de la señora, que la señora le dijo a mi hermana jamás y nunca yo doy queja de ese niño, porque yo pensé que ella lo iba a matar. Entonces, eso estuvo mal de mi parte porque el muchachito le pidió perdón. Pero el bochorno de que yo tuve que pasar por eso, pensé que la disciplina tenía que ser un poco más more strict. Pero sí puedo decir esto de mi nene, que cuando murió, todas las ancianas que viven en Academy Gardens, todas, me dijeron, tu hijo era, he was a gentleman. Él no vivía con bolsa, él se la subía, él la ayudaba, él respetaba toda la gente mayores de ese lugar. Nadie nunca dijo que faltó el respeto a nadie. Buenos principios y buenos valores. Buenos principios y buenos valores. Seguimos. Vamos a Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Protección y provisión, deciré.
Primera de Timoteo 5:8. Leo o espero No, que no, lea. no. Primera de Timoteo 5:8. No sé quién lo tiene. Luisito lo tiene. Ah, Luisito. Ok, pues alguien que lo busque. Luisito parece que salió, está ocupadito. Alguien que lo... Yo lo tengo, ¿se puede? Sí, papá. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia de Éfeso a través del libro de Timoteo. Y fíjate qué interesante, papito, déjalo por ahí abierto, no lo cierre. Deciré, vamos a ese punto, protección y provisión. La familia es un círculo de amor, cuidado y provisión mutua, donde los más vulnerables, niños, ancianos, reciben amparo. Muy bien. Cuando hablamos de provisión y protección, estamos hablando como una, como una perrita cuida a sus cachorritos, los protege. Y esa misma perrita les da provisión porque se acuesta de una manera para que los cachorritos puedan lactar. La familia es un círculo de amor, cuidado y provisión mutua. Hay que enseñarle a nuestros hijos que cuando alcancen la edad, esa edad promedio, que ya están dependiendo por sí solos, también acuérdate de papi y de mami. No es que ustedes le pongan una ley, pero en el fundamento de los principios y los valores, ya eso tiene que estar claro. Eso tiene que estar claro. Hay situaciones que el padre tiene que y la madre tiene que ser inteligentes como lo hemos sido todos, porque si le damos todo a nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Alguien me puede contestar? Si le damos todo lo que piden, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién me contesta? Los estamos malcriando porque ellos tienen Ok, que lo estamos malcriando. Gillian, ¿qué dice Gillian? We're causing them harm. Exactamente. ¿Quién más comenta algo? Estamos malcriando, les Spoiling estamos them. haciendo daño. ¿Quién más comenta? Spoiling them. ¿Qué dice Amy? Spoiling, no sé cómo Los decirlo. está mal acostumbrando, muy bien, los estás añoñando, les está pasando la mano constantemente, porque a nuestros hijos, desde chiquitos, hay que darle recompensas. Y la recompensa tanto es recompensa negativa como recompensa positiva. ¿Qué significa eso, deciré? Son técnicas de comportamiento. Si haces algo bien, te voy a dar un premio. Si haces algo mal, te voy a castigar. Esa es la recompensa. No se le puede estar dando recompensas positivas o premios cuando están haciendo lo incorrecto. La situación que está pasando a nuestro alrededor, y la debacle en la familia es que estamos permitiendo y le estamos riendo, ya mismo Freddy, le estamos riendo las gracias en muchas ocasiones a nuestros hijos cuando necesitan ser reprendidos. Freddy, alzó la mano. Tú sabes que yo tenía esta misma situación en la familia con mi tío. Mi tío le compraba todo a mi primo. Y llegó un momento que mi tío ya no podía comprarle cosas, que los primos se ponieron tan rebeldes que iban afuera a joropear a la gente. No me diga. Ya, ellos hacían eso porque como no podía comprar los tenis nuevos de ahora, entonces lo que hacían era que iban a joropear a la gente para comprarse las cosas que necesitaban, porque como mi tío lo tenía tan acostumbrado a comprarle cosas caras, que cuando mi tío no tenía el dinero ya, eso es lo que estaban haciendo ellos ya.
Ahí está, ahí hay un ejemplo. Acabo de dar, Freddy. Yaro. Todo está en cómo tú le das, todo está en cómo tú le dabas las cosas a tus hijos. Explícame eso. El hijo mío, I'm sorry, yo le di todo de lo mejor, porque en mi mente yo tenía poco tiempo para vivir, yo le quise dar lo mejor de lo mejor en el poco tiempo que me quedaba, ¿verdad? Porque así fue que, that's how I had to be a mom. Le daba lo mejor de lo mejor, pero eso sí, cuando las notas no estaban bien o había una situación, pues también le quitaba las cosas que a él le gustaban. Pues tú estás a favor de lo que estamos hablando. Eso Sí. es exactamente lo que estamos hablando. La recompensa positiva y la recompensa negativa. Muy bien. Sí, Sigue, mamá. pero por eso digo que muchas personas dicen, no, porque tú le diste todo lo caro y por eso se tiran a la calle a robar. No siempre sucede de esa forma, porque hay una forma de darle lo mejor de lo mejor a tus hijos, pero también enseñarles que se lo tienen que merecer. Y cuando Jared no hacía las cosas bien o se metía en problemas en la escuela, ya como le dije anteriormente, ya él venía a darme la queja, él primero, antes de que el teléfono sonara, porque él sabía que el castigo iba a ser más leve. Y ya el muchacho, porque él llegaba al apartamento primero que yo, y ya cuando yo llegaba, él tenía la televisión, the video game, the computer, en un stand they used to roll. Ya él tenía todo desenchuflado y salido del cuarto. Ya él mismo comenzaba su castigo, ¿sí o no, Monique? Ya él mismo, entonces yo le decía, ok, ¿cuánto tiempo tú crees que debe? Y él me decía, como 2 semanas. Y yo, oh, wow, ok. Yo iba a decir 1, pero 2 semanas también. Con el tiempo él se fue poniendo más smart y decía, no, lo que tú digas. Y otra forma en que yo le enseñaba castigo también es que lo bajaba afuera para que viera a todos los muchachitos jugando basketball y everything, y él se tenía que sentar al lado mío. Muy bien. De ahí él no se podía mover. Muy bien. Pero era para enseñarle que no tiene que ser así si tú te portas bien. Recompensa negativa, recompensa positiva. Hoy en día, eso es una situación que se nos sale de la mano porque estamos pasando la mano la mayoría de las veces cuando debemos corregir, como dice la palabra, con vara dura. Marisol. Bueno, Después Tracy. también mi papá me crió entendiendo que éramos pobres y que el único sueldo que tenía era él. Era el que traía. Mi mamá se dedicó a los hijos, no está trabajando, entonces él vino, él era el único. Entonces, él nos enseñó a mi hermano y a mí, mire, yo no tengo dinero para darle lo que ustedes quieran cuando ustedes quieran. Ustedes se portan bien y hacen lo que tienen que hacer y yo voy a buscar la manera de juntar los chavitos para regalarte lo que tú quieres que yo te regale. Pero entiéndeme que yo soy el único salido, somos pobres, no hay ninguna necesidad de sentirte mal por eso, pero hay que aceptar que somos pobres y que tenemos que, si tú necesitas algo o quieres algo, tienes que esperar que yo pueda darte lo que necesitas cuando lo necesites. Y tienes que entender también la diferencia entre una necesidad y lo que tú quieres. Si tú tienes necesidad de un pedazo de pan, es una necesidad. Si tú quieres un radiodito, tú tienes que esperar que yo pueda, porque yo te tengo que alimentar primero y arroparte primero. Mi papá siempre nos decía, yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda con lo poquito que yo hago. Hay que también enseñarle a los niños que no hay necesidad de sentirse mal por ser pobre, pero que hay que saber ser disciplinado con el dinero, y por esa manera de ser yo soy disciplinado con el dinero, lo mejor que yo pueda, pues yo lo tenía ahí de ejemplo. Muy bien, estoy de acuerdo con todo con lo que estaba opinando, está excelente. También enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre lo que es necesidad y en lo que es un gusto. O sea, cuando es necesidad, es necesidad. Cuando es un gusto, es un gusto. No, esto es un gusto porque tú quieres.
Como alguien decía una vez, oh, wow, I need that. You need it or you want it. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, ahora, hay una parte que dijiste y ya como estamos hablando en un foro público, la voy a traer a colación y voy a dar mi opinión acerca de esto. O sea, de la manera que nuestros padres nos crían a nosotros y de la forma en que ellos ganaban el sostén, eh, el ministrarle a nuestros hijos que somos pobres, eh, a veces, y entiendo la manera que tu papá lo hacía, pero a veces eso crea una conducta. Y ese tipo de conducta hace que a veces, no solamente, no todo el tiempo, Marisol, porque no te afectó a ti no te afectó, pero muchas veces nuestros hijos, el tú decirles somos pobres, esto es lo que hay, somos pobres, a veces el poder de la vida y de la muerte están en la boca, en la lengua, y lo que nosotros fundemos en nuestros hijos, así se va a quedar. Entonces, esa parte es importante porque a veces nosotros, yo creo en el progreso, yo no sé si ustedes creen en el progreso, ¿ustedes creen en el progreso? ¿Ustedes creen en el progreso? Muy bien, a mí me gusta el progreso. eh, A mí me gusta el progreso, a mí me gusta progresar, yo soy un hombre progresista y mi papá, con lo poco que tenía en ese momento, siempre, fíjate Marisol, y esto es una cosa buena que tú hayas traído, porque detona muchas experiencias en mi vida. Por ejemplo, yo viví una extrema pobreza. Hubo un tiempo en mi casa que yo tenía que salir a la calle a vender aguacate a la luz donde vivíamos en Villa Carolina, en Jardines de Country Club, a vender galletas, porque papi cuando perdió a mi hermano mayor, papi se dio a la locura y en casa lo que hubo fue un caos violento. Perdió los negocios, era una cosa horrible. Tuvimos muchos años, y viviendo bajo esa extrema pobreza que tenía que vender galletitas de limón, hacer lo que tenía que hacer, vendí periódicos, yo hice de todo, de tripas corazones, para poder ayudar a mis padres. ¿Ves? O sea, que no me detuvo en ningún momento la situación que yo viví para yo poder echar para adelante. Y yo decía siempre, yo voy a echar para adelante y yo voy a llegar a un momento en que, porque otra cosa que a mí me afectaba, Marisol, y esto te lo comento a ti sin que nadie más se entere, solamente a ti te lo voy a decir. Y es que en Navidades, papi y mami nos daba un regalo. Y yo creo que muchos de nuestras casas nos daban un regalo. ¿Eso no es? ¿Eso no es? O usted se crió, su papá le dio abundancia. Yo no, o sea, yo no sé. A mí me criaron con un regalito. Tú tienes, es más, y el último regalo que a mí nunca se me va a olvidar, que me regaló mi mamá, fue un blower. La madre blower ese. Yo tenía mucho pelo. Yo tenía mucho pelo. Ay, mi madre. Y yo decía, cuando yo comencé a hacer dinero, ya mi hermana Mimi había llegado a casa. Y Mimi para mí era la luz, la luz. Mimi había llegado en un momento que hacía falta esa nena llegar a nuestra casa. Y yo decía, cuando yo comencé a hacer dinero, las primeras navidades, voy a forrarle el cuarto a mi hermana de regalos. Así fue. Así mismo fue. Y hasta el sol de hoy mantenemos, bueno, porque podemos, ¿no? Y cuando no se puede, no se puede. Porque a veces yo le digo a Desi, estas navidades hay un budget, ahí estamos en presupuesto, ¿ves? Pero gloria a Dios. Mira quién está ahí. Ay, Dios. Mira el tipo. Ese es el regalo.
¿Quién alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano por aquí antes de seguir? Ajá. ¿Quién alzó la mano? Tracy, ¿quién fue la que alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? Fui yo. Dime, mamá. Lo que yo quería decirle, hay también, uno tiene que ver que los niños también, ellos son astutos también. Seguro. Ellos saben cómo manipular, right? So, ellos saben que si uno dice que no, maybe, espérate, déjame ir donde mami a ver si ella me consiente. Y yo veo que eso es el problema muchas veces ahora. Y los padres, los dos se tienen que poner en la misma página, porque entonces no va a funcionar. Tracy, te hago una pregunta. Aguántate, ya que tú abriste esa caja de Pandora. Dime. Lo que tú me estás queriendo decir, ¿no? Vamos a ver si te lo interpreto. Tú lo dijiste en inglés, yo lo voy a decir en español. Lo que tú quieres decir es que cuando uno de los cónyuges le quita la potestad al otro, comienza una mala crianza. Eso es lo que tú quieres decir. Pues claro. Exacto. Yo traduzco bien del inglés al español. Ese es el status quo negativo en la familia. Y se me están adelantando, pero voy a tirarlo. Cuando tú le quitas la potestad a tu esposo o a tu esposa frente a tus hijos, estás creando monstruos. Perdona que sea tan claro. Ahí, pero no le tienes que corregir así. Tú no le tienes que decir eso. No, tú no le tienes que decir eso. Pero ¿por qué tú le tienes que decir eso? Estás creando monstruos y lo que estás echando es en contra, sea de la mamá o del papá. ¿Alguien quiere hablar? Alzo micrófono ahora. Hablen ahora o callen para siempre. Eso, y lo tiró Tracy, no fui yo. I'm sorry. Dime, Freddy. Okay, so en un de esos sí, like me, I'm a you could say single father y mi hijo vive conmigo. Que yo tengo el problema que se va con la mãe y un problema porque yo aquí hago una manera y ella hace otra. Es un problema. Yeah, I got a problem and a half. So es un problema. El chiquito yo lo quiero aquí conmigo, yo no quiero ni mandarlo para llamarlo. Entonces es bad porque él tiene que estar con la mãe también. Sí, eso es un problema serio y ahí pues solamente el Espíritu Santo. Es la misma situación que tiene Yarolin cuando llega a Nana a la casa. Yo siempre le digo, Nana llega a tu casa para desintoxicarse de situaciones, entonces aquí ella recibe amor, cuando llega allá pues a lo mejor no es lo mismo, o a lo mejor como hay tantos niños alrededor, pues no siente lo mismo. Yaro. Jeffrey, pero con el tiempo el muchachito mismo se da de cuenta que en tu hogar es así y papi lo quiere de esta manera y lo vamos a hacer de la manera que papi quiera. Y cuando él vaya con su mamá, él ya sabe que allá es Algarete o lo que sea, pero que a donde está papi hay una estructura. Porque yo tuve estructura, me gustó esa palabra. Repítela, ese problema con Anabel mientras ella fue creciendo y ahora que tiene 15 años, ya ella sabe que lo que sucede allá no sucede acá. Y ella respeta lo que sucede en este hogar. Ella lo entiende y va con las reglas que hay en este hogar. Ella no trae lo de allá para acá, porque sabe que es diferente. Y la palabra que utilizo Yaro me gusta, estructura, orden. Hay organización. Nosotros creemos que esos son otros puntos que vienen. La familia tiene que tener orden, estructura y organización. Y esa es la parte que tú tienes que enforzar, Freddy, todo el tiempo. Aquí se habla la palabra del Señor. Aquí no se escucha Bad Bunny. Aquí no se escucha reggaetón. Aquí no. Aquí no. Pero hay que explicarle el por qué
hay que explicarle las cosas como son, en blanco y negro. Aunque en otro lugar le digan lo contrario, lo importante es que tú sigas sometiendo lo que es la verdad en pro de la familia. Jorge Molina. Cuando eso sucede, cuando en el matrimonio se quita la potestad de uno al otro, eso hace daño al matrimonio y hace un gran daño a los hijos porque crea una confusión a los hijos para toda la vida, porque entonces ellos aprendieron eso y cuando ellos se casan va a pasar lo mismo. A menos que ellos aprendieron que lo que pasó en su vida no es bueno, pero si no lo aprendieron, eso crea confusión, no crea, ¿cómo se dice? No hay una, ¿cómo se dice eso? Ellos no saben cómo actuar en su matrimonio, ellos no saben cómo actuar en su vida, porque cuando ellos sean mayores, sean 20, 21, 22, 23 años, que ellos quieran dependerse, pues entonces, claro, van a estar solos, pero no van a poder ser estables en sus vidas. Sí, porque no hay una estructura, pero te tengo que parar en algo, Jorge. Espérate un momento, porque seamos enfáticos a lo que vayamos a hablar. Escúcheme en esto. Lo mismo que le dije a Marisol, ahorita, a Marisol no le afectó lo que el papá le decía, somos pobres. No, ella lo que aprendió fue a valorar el dinero, a valorarlo. Tú no puedes decir que será así para toda la vida. El poder de la vida y de la muerte están en la boca. Tenemos que empezar a trabajar la área de la pedagogía positiva en el Señor, enseñando que se puede cambiar, que se puede retornar. Lo que pasó, Dios lo puede retornar para bien si verdaderamente se toma el camino correcto. El domingo creo que hablamos sobre eso. El poder de la vida y de la muerte están en la boca, en lo que nosotros decimos. Si nosotros decimos que no van a cambiar, van a repetir lo mismo en los matrimonios, no, porque ¿cuántos de nosotros nos criamos en matrimonios disfuncionales y hoy en día gozamos de una bendición con nuestros hijos? ¿Se puede? ¿Cómo no? Se puede, pero se tiene que ir corrigiendo los estándares creados. Esos estándares creados, mal creados, se pueden corregir. Yo he tenido casos que yo le he dicho a la gente, comiencen ustedes a corregirse entre ustedes, ámense entre ustedes, protéjanse entre ustedes para que vean que sus hijos se van a rendir. Porque cuando comienza a corregirse desde la base, chicos, se van a rendir, mano, no importa la edad que tengan. Yo no creo en esa canción de Willy Colón, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Es una mentira. Y eso es un dicho que es una gran mentira. Dígame, Jorge o Virgen. Sí, pastor, lo que quiero decir es que, mira, ahora mismo, los hijos míos, solamente Jamie se casó. No duró mucho su matrimonio. Se separaron, yo diría que fue por no tratar. Él no trató, él tomó su decisión, como quien dice, le dio la espalda a la situación. La hija mía lo mismo, ella no sabe sujetarse a su esposo. Pero está bien, pero te voy a pedir, espérate. Vamos a cantar aquí. Te voy a pedir que esas cosas personales de ellos, pues no las traigas al foro. Porque estamos hablando nosotros, los que estamos aquí, papá. Y cuando tú habla a general de tus hijos, pero no los menciones, papi, para proteger Sí. la espalda de ellos, por favor.
Habla de mis hijos. No tiene que mencionar a fulana, sultana. O sea que pues que todavía ellos tienen ya son mayores, ya el mayor tiene 40 y pico de años y no ha tenido una vida, por más consejos que se le ha dado, pues no ha tenido una vida de conocimiento y hacer, voy a cambiar, voy a hacer esto. Él trata, ¿verdad? Y todos están en la misma, por eso mismo, porque el matrimonio pues no está en la misma página y pues eso ha creado una situación en la vida de ellos hasta el día de hoy. Jorge, te hago una pregunta, Jorge. ¿Y cómo creo- está? ¿Y cómo está? Déjame hacerte una pregunta. Ya que hablaste muy en confianza, ¿no? Te pregunto a ti, como persona, ¿y cómo está tu vida? La mía, Ajá. la mía está progresando. Muy bien. Lo importante es que tú progreses y que ellos vean que mi papá no era la persona de antes. Ujú. Y ya. Porque no hay mejor testimonio que el que no se predica. Menos palabras y más con hechos. Menos palabras y más con hechos. Eso yo lo he dicho muchas veces. Es mejor predicar sin palabras, con nuestros hechos, que hablar palabras y no lo estamos viviendo. Porque ellos están viendo un Jorge diferente, un Jorge nuevo. Estoy hablando de Jorge, no de Virgen, porque Virgen no ha dicho nada, pero obviamente si los dos son uno, ellos tienen que ver, mi papá y mi mamá son otra cosa. Mi papá y mi mamá eran, ahora mi papá y mi mamá son. ¿Me hago entender? Estoy bien, Virgen. Quiero ir a Virgen. Sí, está bien, pastor. Sí, pero no dicen nada. A todos le llamas amén. No estoy de acuerdo. Quiero oír el perro de Marilyn y Helio. Ese tipo. Tacho, está No lo activo. deja quieto. Este tipo está bien activo Ay, hoy. está chulo que se acabó, mano. Me lo voy a traer para acá. Voy a meter aquí. Y es solamente cuando nos metemos en la clase que él Sí. se nos pone por debajo, me muerde los pies, no está quieto. Yo lo que quiero añadir es que el matrimonio en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, cuando el matrimonio, cuando hay una unidad, ¿ok? Una institución, pues entonces, a través de los años, los matrimonios se comienzan a... Si tú miras a Papito y a Sari, se parecen. Al pastor y a la pastora, se parecen. Hasta en algunos gestos y cuestión. ¿Por qué? Porque llevan tantos años juntos que se comienzan a parecer y actuar similares, diferentes pero similares. O sea, en el matrimonio ya no son dos, es uno. So, si la mamá dice que no y el papá dice que sí, pues ahí hay conflicto. Pero a través de los años, eso mejora. Y esperamos que en todos los matrimonios sea así. O sea, hay matrimonios que después de 30, 40 años se disuelven. ¿Por qué? Porque no supieron asimilarse. Muy bien. Amén. Y entonces pues le enseña, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y entonces los hijos son como esponja. Ellos van a absorber todo y van a tratar de asimilarse o a papá o a mamá. Lo más bonito es cuando en un matrimonio son similares, que hay postura de firmeza, carácter, pues entonces eso es algo bonito que los hijos pueden imitar. Amén. Excelente exposición. Y Jorge, voy a añadir un poquito a lo que el pastor dijo.
Lo importante ahora mismo, tú, virgen y tú, tienen que estar lo más unidos posible. Y si algo pasó, porque ningún matrimonio es perfecto, todos cometemos errores y estamos en proceso, todavía estamos en proceso. Nuestros hijos, aunque tengan 40 años, lo que ellos vean tiene que ser el reflejo de Dios a través de ustedes. El reflejo de Cristo. Claramente el pastor lo dijo, lo habíamos mencionado en la clase pasada. Los dos harán una sola carne. Los dos, una sola carne. Y como mencioné, somos el reflejo del reino de Dios, porque en el reino de Dios hay organización, hay reglas y hay estructura. Cada familia tiene que tener estructura. Vamos a la letra D. Bebas, yo lo leo, pues yo sé que está ocupadita. La familia es el núcleo de la sociedad, pero sobre todo es una miniatura del reino de Dios en la tierra, mostrando cómo debe funcionar la comunidad cristiana en 3 áreas. Escúchate esto para todos ustedes. ¿Cómo funciona la comunidad cristiana? En amor, en servicio y en unidad. Eso es familia. Pastor, perdóname, repite al principio otra vez. Sí, por mi favor. amor, sí. Mira esto. La familia es el núcleo de la sociedad. La sociedad que nosotros estamos viviendo, tú sabes lo que es sociedad, ¿verdad? La sociedad es que nosotros estamos viviendo acá, actualmente en la tierra. En algunos lugares hay una clase alta, hay clase media y hay clase menos media, lo que le llaman la clase pobre. En Colombia le llaman estrato social. Pues la sociedad, el núcleo de la sociedad es la familia. Sin familia no puede haber una sociedad en el mundo que nos rodea. ¿Estoy siendo claro, Jorge? En el mundo que nos rodea no puede haber, si no hay familia, no hay sociedad. Entonces la familia es el núcleo de la sociedad, pero sobre todo es una miniatura del reino de Dios en la tierra. Es bíblico, mi hermano, claramente. Mostrando cómo debe funcionar la comunidad cristiana. Explícame la parte que es una miniatura para el reino de Dios, por favor. Es una miniatura, vamos a la palabra para que ustedes vean cómo es que se compara Jesús con la iglesia como una familia, como un matrimonio. Por eso es importante saber que tu matrimonio es constituido por Jehová, el Dios de los ejércitos. Si Dios es el centro de tu familia, es el centro de tu familia, es el rey. Estamos hablando de que tu familia es una miniatura del reino de Dios. Tu familia, porque el que manda en tu casa no eres tú ni tu esposa, primeramente es el rey, Cristo Jesús. Esa es la cabeza del hogar. Y luego los dos son uno. En amor, en servicio y en unidad. La mayordomía, la mayordomía, valga la redundancia, mayor la tiene el jefe de la casa, el hombre de la casa. Pero los dos son una sola carne. Decisiones se toman los dos. No pueden echar uno para acá y el otro para allá. No, los dos tienen que ser uno. Por eso el matrimonio fue creado para compañerismo, para poder llenar la tierra y seguir expandiéndola. El matrimonio fue creado para unidad, para multiplicar y como símbolo del amor de Cristo.
Por eso la iglesia se compara como una novia, la novia de Cristo. Lo mismo es el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Otro punto importante, que la familia fue creada como un espacio de formación espiritual, orden, protección y testimonio del reino de Dios. Porque de ahí salen los primeros ministros, de ahí salen los próximos pastores, de ahí salen los próximos gobernantes, de ahí salen hombres y mujeres con buenos principios y buenos valores. Estamos terminando. Diseño original. Génesis 2:18. Yo creo que no vamos a poder leer todos los versos, pero vamos a Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ok, les voy a explicar esto porque algunas veces malinterpretamos este texto y hay que explicarlo en su justo contexto. Cuando aquí la Biblia habla, creó Dios al hombre, en su contexto general habla del ser humano. Del ser humano. Vaya notando. La frase no es bueno que el hombre esté solo en este momento significa que Dios creó al ser humano para vivir en relación, no en aislamiento. En relación, no en aislamiento. Expresa que necesitamos tener compañía. Necesitamos tener apoyo. Necesitamos tener amor y comunidad con esa persona. Porque Él nos crea como un ente primero de adoración, pero también con la necesidad de tener a alguien al lado. Hermano, si usted me dice, no, yo me casé con Cristo, yo esas cosas, yo las pongo, yo ese casamiento con Cristo, a mí no me hable de eso. Ya lo estamos esperando, mamá. Ya mismo, de príncipe va a llegar. De príncipe va a llegar. En otro contexto general, cuando habla no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a la creación de la mujer como ayuda idónea. Pero resalta el principio general que el ser humano fue diseñado para compartir la vida con otros y tener relaciones sanas. Fíjate que cuando él creó primero los animales, creó todo lo que estaba alrededor, creó al hombre y luego de la costilla saca a la mujer. Muy interesante, porque el matrimonio es idea de Dios, no del hombre. ¿Por qué yo digo esto? Significa que el matrimonio fue diseñado y establecido por Dios desde el principio. No es una creación humana, es un plan divino con propósito y orden de dos seres creados. Eso se llama familia. Eso es familia. Ayuda idónea. ¿Alguien me puede explicar qué es ayuda idónea? Ayuda idónea es un título que se le da a la mujer. Dime. Yo diría que la ayuda, esta es la forma que lo puedo explicar. La ayuda idónea es como el cuello, la cabeza no se puede mover sin la ayuda del cuello. It supports.
Hay muchas personas que dicen, is the woman behind the man? O is the man behind the woman? Puede ser either or. Que, lo que quiere decir que if you're successful, it's not just your success, it's the person that's behind you, the neck that held you up. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? En el diccionario de ayuda para ayuda idónea está el retrato de mi esposa. I love you, baby. Miriam. Miriam. Dale, mamá. Esa quedó bonita. Ayuda idónea es un apoyo. Muy bien. Un apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Muy bien. Porque cuando tú te cases te dicen hasta que la muerte los separe. Ujú. Eso quiere decir en todo momento. Es un auxilio, es un apoyo a tu esposo. Y a viceversa, ¿sabes? Los dos. Ahí lo dijiste. La Llorar ayuda idónea. Llorar cuando tenemos que llorar, reír cuando tenemos que reír y funcionar cuando tenemos que funcionar. Muy bien. La ayuda idónea viene de ambos. Ambos. En este caso, la mujer se utilizó a la mujer como ayuda idónea. Porque no puede haber una competencia. Porque el propósito de Dios al crear a la mujer fue complementar al hombre. No rivalizar con él. No crear un rival o una alfombra o tú eres mi mujer, tú haces lo que yo te diga. No, la palabra ayuda idónea significa una ayuda adecuada. Mi esposa es una ayuda idónea como yo soy ayuda idónea para mi esposa. Dios pensó en una relación de apoyo mutuo, de amor y unidad, no de competencia, no de rivalidad, para que ambos estemos juntos, porque ambos reflejamos la imagen de Cristo, que es el rey de nuestra casa. Y así se cumple el propósito de Cristo en nosotros, la familia, primera institución creada por él. Y tiene que haber orden, estructura, leyes, reglas, organización. Esto no es algarete. ¿Quién alzó la mano por ahí? ¿Alguien alzó la mano? Seguimos. Estamos terminando. Y la última parte es la unidad. Serán una sola carne. Lo trajo el pastor Elliot y lo explicó muy bien. Porque el matrimonio une al hombre y la mujer en un pacto profundo dado por Dios. Les voy a decir algo. Qué pena que Desiree no está aquí. Pero en 36 años, nunca, excepto una sola vez. Oh, qué bueno. Ah, mi amor, qué bueno. En 36 años, una vez, cuando cometí el error, se ventiló separación, pero nunca se habló de divorcio. En el vocabulario de un matrimonio no puede existir la palabra divorcio. No puede existir. Ahora, creemos en la restauración, 100%, 300, 500%, 1000%. Creemos en que Cristo puede tornar lo difícil a fácil, lo imposible posible. Lo creemos firmemente. Creemos firmemente que el mismo Dios que cambió el corazón de aquel, cambia el corazón del otro. Pero cuando hay violencia doméstica dentro de un matrimonio y eso no se corrige a tiempo, hay una situación, hay una grieta, hay una merma que se permitió
dentro de esa relación. Cuidado, mucho cuidado. Porque ni la mujer está hecha para soportar golpes del hombre, ni el hombre está hecho para soportar. Eso sería el colmo, Dios mío. El hombre no está hecho para soportar ni aguantar golpes de su mujer. Y con esto terminamos. Abro micrófono para poder despedir. Ustedes pueden comentar en confianza. No existe la palabra divorcio en lo que Dios une. ¿Quién alzó la mano? Evelyn. Que estoy totalmente de acuerdo. Si cuando estábamos en Rando, no sé cuánto escucharon el testimonio de Félix, pero nosotros sí hablamos de divorcio. Y sí puedo decir que gracias a Dios estamos en una relación tan, pero tan bonita y tan unida que solo les puedo dar la gloria a Dios, porque estábamos en un momento tan feo, como puedo decir que solamente puedo decir gloria a Cristo y gloria a Dios. Porque cuando uno habla de divorcio, uno dice, oh, es algo simple. Tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío. Pero cuando uno de verdad conoce la palabra de Dios y uno ve lo que es el amor de Cristo y cuando uno ve lo que es estar en la obediencia de Él y para lo que el esposo y la esposa está creado, ahora que yo escucho esa palabra, yo digo, uy, qué palabra tan fuerte y qué palabra tan fuerte y tan fea, digo yo. Horrible. Y yo solamente digo, gracias a Dios que Félix fue un instrumento para traerme a mí a los caminos de ese amor que necesitábamos ambos, porque Qué no lindo. era él, ambos. Qué lindo. Y le doy gracias a Cristo todos los días por eso. Qué lindo. Sí, ¿alguien alzó la mano? ¿Alguien más? Estamos. Nadie. Ajá, Miriam. Incluyendo lo que dice Evelyn, hermoso, hermoso. También a mí me pasó una situación, pero fue bien raro porque cuando yo tenía esos pensamientos, sentía que si, por ejemplo, me separaba de mi esposo, me estaba separando de Dios mismo. Y sentía que le fallaba al Señor. Y ahí fue que yo entendí, que lo he dicho muchas veces, que el amor de Dios para con nosotros. Y entendí mucho cuánto el Señor lo ama a Él. De la misma manera que me ama a mí, lo ama a Él. Y escuché esa voz que me decía, pero es que es con Él, Miriam. Eso a mí me hizo entender que si yo le fallo a mi esposo, yo le fallo a Dios. Wow. Lindo. ¿Alguien más quiere comentar para podernos ir? Jorge, habla en micrófono sin miedo. Sí, yo secundo a Miriam porque yo sí hablé muchas veces de divorcio, pero rápido el Señor me decía, ¿dónde está tu fe? Y cuando el Señor me puso eso en la mente, yo me quedé como algunos casi media hora pidiéndole al Señor perdón en mi corazón. Qué lindo. Si no fuera por eso, yo quizás ni hablaba, yo me iba y se acabó, ¿entiendes? Pero eso me aguantaba. ¿Dónde está tu fe? Eso quiere decir que tú no crees que yo no puedo cambiar a tu esposa o no te puedo cambiar a ti, ¿entiendes? Porque no voy a dirigir la situación a ella solamente, sino que de parte de los dos, ¿entiendes? Y entonces ahí fue que yo le di al Señor, pues entonces enséñame ese amor incondicional.
porque no lo siento, ¿entiendes? Y a base de eso, pues, mira, con mi cruz, la cargo, con mi yugo, la cargo hasta el fin. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y Virgen carga su cruz? Lo cargo es. Ay, Dios mío, Señor. Como que lo arregló un poquito ahí. Trágame tierra. Y porque cualquiera que te escucha dice que tú eres un, tú tienes un calvario. Hay que preguntarle a ella también. Te está cargando a ti. Se puede. ¿Qué pasa a ti? Él lo dice, él lo dice, pero entonces yo lo Ay, Señor. Es como usted dijo al principio, ya nos parecemos. Lo que está pasando, yo me río mucho con Jorge y Virgen, porque son tremendos. Ya somos Ustedes- hermanos. Papá, Ya mira somos lo que pasa, hermanos. como Virgen no habla, como Virgen no habla. Exacto. No, Somos cuando, hermanos. cuando Jorge habla, pues la balanza se va más a un lado. Tienes que hablar, Virgen. Sí. Pues yo soy más expresiva y corta. Corta para que ustedes entiendan. Yo lo cargo. Me rindo. No, pero Seguimos luchando. Wow. Ole, una pregunta, Ole. Ole, te voy a hacer una pregunta. Voy a hacer dos preguntas. La palabra amor, te amo. ¿Tú estás acostumbrado a escucharla en tu vida? Sí, Antes de llegar a casa de la fe, por favor, piensa lo que vas a hablar, porque tú hablas muy rápido. Antes de llegar a casa de la fe. Cuando antes de llegar a casa de la fe, ya yo había cogido una consejería de la pastora que te había mencionado en mi testimonio. Ella me preguntó una vez, para ti, ¿qué es amor incondicional? ¿Verdad? Y yo le dije a ella que yo no sé. Yo no sé ni lo siento. Yo siento amor, pero no el amor de Dios. Y cuando yo empecé con esa consejería, ahí fue que yo empecé también a pedirle al Señor que me enseñara qué era eso. Porque lo que tenía por dentro era un amor, pero con coraje. Entonces no me dejaba ver el amor de Dios. Entonces, cuando yo llegué a casa de la fe, yo oía eso más, te amo. Y especialmente de ti, y me abrazaba y me besaba. Y yo pues, tú sabes, o sea, esto es algo nuevo para mí. Eso es, papá. Y Gloria a Dios. Lo agarré, lo seguí pidiendo y lo seguí pidiendo hasta que lo sentí verdaderamente y me hizo entender a Dios más, de tanto que yo le fallé, de tanto que me perdonó, de su gracia. Aprendí lo que era gracia, misericordia. Y entonces, pues eso me cambió mi carácter. Qué lindo. Qué lindo. Te felicito y felicito a Virgen siempre porque ustedes son muy transparentes y lo importante es que estamos en proceso, todos, de crecimiento. Todos nosotros estamos en proceso. La palabra amor siempre tiene que existir. No puede haber la palabra divorcio. Divorcio esa palabra no existe en el vocabulario de una familia fundada en Cristo. Que el rey es Cristo, la palabra divorcio no puede existir. Tenemos que seguir luchando hasta llegar al final. Vamos a dejarlo aquí. Ha sido una clase interesante.